Buenas tardes, bienvenidos a la sala virtual de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Sobre nuestra asociación, decir que somos una asociación de divulgación histórica hispanista con capacidad organizativa en 28 provincias de España, en toda América, en Bélgica, en Filipinas y bueno, cada vez llevamos a más sitios gracias a todos los compañeros que ponen su granito de arena para divulgar la verdadera historia y sumar hispanistas y luchar contra la leyenda negra. Dicho esto, pues voy a presentar al ponente esta noche, a Óscar Uceda. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y, y bueno, pues decir de Óscar que es licenciado de Historia por la Universidad de Lérida, autor de varios libros, entre ellos el de Cataluña, la historia que no fue, que es el del que vamos, con el que vamos a presentar esta noche, y más al calor del movimiento político que hay, todo el revuelo político que hay montado, ¿no? Con la amnistía y demás. Y también la singular vida de Claudio López. Es socio fundador de Sociedad Civil Catalana en 2014 y es presidente y socio fundador de la Asociación de Historiadores de Cataluña, Antoni de Campani, desde septiembre de 2017. Pues muchas gracias, Óscar. Esta es tu casa y cuando quieras puedes empezar a presentarnos el libro y a relacionarlo pues, con la situación actual o como tú valores exponer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, y muchísimas gracias a Héroes de Cavite por tener la oportunidad de hablar un poquito de este mi último libro y sobre todo de historia de Cataluña y además un libro que, en contra de lo que yo planteaba o yo pensaba, pues está bastante de moda, aunque hablamos de historia, ¿no? Y está de moda por lo que yo considero que es un suceso desgraciado, que es esta ley de amnistía que con tanta frivolidad se va a aprobar y que tanto daño va a hacer y que va a suponer un paso más en el camino hacia la independencia que desde hace, como explico en el libro, 120 años se empezó a caminar en Cataluña una vez se perdió Cuba. Una vez cayó Cuba tras el desastre del 98, se perdió Cuba y Filipinas, hubo una corriente, entonces modesta, pero importante, de la burguesía y parte de la intelectualidad catalana que decidió que el proyecto español no les interesaba y que empezaron a plantearse la creación de un nuevo Estado. Y a partir de ese momento empiezan a crear, empiezan a movilizarse, empiezan a organizarse y empiezan a un proceso de construcción nacional como de los muchos procesos de construcción o de consolidación nacional que se empezaron que iniciaron su andadura en el siglo XIX. En el caso catalán empieza más tarde, aunque ya tenía cierto recorrido intelectual a través de la Renaixença, que era una corriente cultural de mediados del siglo XIX, pero en ese momento ya hay una fuerza económica y política detrás que impulsa este proyecto de construcción nacional. En el caso catalán, como en el resto de casos de este tipo, toda construcción nacional se fundamenta, pone sus cimientos en la historia. Primero parten de la historia y en el caso catalán y en la mayoría también de este tipo de construcciones, el pilar donde se sostiene este edificio donde es la lengua. Es decir, el cimiento sería la historia y la lengua sería donde el pal de pallé que decimos en Cataluña, el palo del pajar, donde se aposenta el resto de la nación. Por eso, desde el primer momento, en Cataluña fueron muy conscientes los independentistas que tenían que controlar el relato de la historia. Y esto es lo que intento explicar en este libro. Yo empiezo diciendo que cuando yo tenía 10 añitos, yo ya quería ser historiador, a mí me encantaba la historia, yo devoraba libros de historia. Y en aquella época, en 1980, los libros que caían en mis manos, o que cayeron en mis manos, incluso los cómics, eran de contenido de historia de Cataluña y de una historia de Cataluña desde un punto de vista nacionalista. El resultado fue, de tanto leer este tipo de libros, que apenas en 3, 4 añitos yo ya era independentista, convencido y leído, porque yo consideraba que los países catalanes tenían todo el derecho del mundo a ser un país independiente porque la historia decía que tenían todo el derecho para ser un país independiente. Así llegué a la facultad a la Facultad de Historia en el año 88 en la Universidad de Lérida, convencido de que iba a reforzar este nacionalismo, ¿no? Este deseo de independencia en el conocimiento que iba a adquirir la facultad para, por suerte, aprender a tener sentido crítico, aprender a dudar
de aprender otra historia mucho más compleja que poco a poco me fue despegando, me fue alejando de estas corrientes independentistas. Es decir, yo llegué al independentismo de joven a través de la historia y me alejé del independentismo hasta ponerme y enfrentarme a él también gracias a la historia. En este libro explico cómo, tanto cómo me convencieron a mí y cómo están convenciendo a centenares de miles, por no decir millones de catalanes, de este pasado imaginado. La historia es muy importante porque es una ciencia. Y aquel que recibe inputs de historia cree que lo que le dicen es una ciencia, que es verdad. Ellos lo saben. Y también saben que la historia tiene la ventaja que pasó hace muchos años. Es decir, nadie tiene la experiencia, nadie la ha vivido. Tú si dices algo que no pasó, como nadie lo ha vivido, te lo crees. Y sobre todo te lo crees si lo dice gente que se supone que sabe de historia. Por eso es tan importante para ellos. ¿Y para qué utilizan? ¿Para qué manipulan? ¿Para qué falsean, como dice el subtítulo del libro, mentiras, ficciones, manipulaciones y ocultaciones? ¿Cómo con estos elementos, cómo los usan para crear este sentimiento, por un lado, de diferencia entre lo que es un catalán y un español, y por el otro, de odio del catalán hacia el resto de los españoles? ¿Qué es lo que se busca con la manipulación y con el control de este relato de la historia? Como decía Josep Pla, un catalán es un español 100% al que ahora le han dicho que tiene que ser otra cosa. A partir de esa materia prima, no podemos olvidar tampoco que a principios del siglo XIX, durante la invasión francesa, el estallido patriótico nacionalista español en Cataluña fue tal vez el más intenso de toda España. No había nada más español que un catalán en 1808, 1810. Este era el sentimiento popular en aquellos momentos. Pues de esa realidad, en poco menos de 100 años empezó a surgir un grupo que no solamente no se consideraba español, sino que además odiaba a España. Y lo odiaba precisamente por lo que explico en la segunda parte del libro, por una serie de elementos que se van creando, que no son ciertos, o están sesgados, o están manipulados, o se está ocultando una parte, que tienen este objetivo de hacer creer al catalán que es diferente del resto de españoles, por un lado, y que además todas las desgracias que tiene Cataluña es por culpa de los españoles. Estamos hablando de que lo que se intenta hacer es crear un sentimiento de repulsa hacia lo español. Hemos podido ver en las manifestaciones del año 17 que un insulto que lanzaban los independentistas más radicales a los que no lo éramos era español, ¿no? Aparte de los insultos ya propiamente dichos, ellos consideraban que español era algo insultante, ¿no? Por un lado, en Cataluña y sobre todo desde el relato independentista, se compra toda la leyenda negra, les va bien, adoptarla y usarla como arma arrojadiza sobre el resto de los españoles. Y después nos encontramos también que con este uso intensivo de la historia por parte del nacionalismo catalán, por el otro lado, desde España, jamás se ha tenido en cuenta que la historia es una herramienta fundamental, en este caso no para construir una nación que ya existe, sino para consolidarla y evitar estas rupturas con el resto de los pueblos y de territorios que conforman actualmente España. En el libro, al final, hay un par de anexos y uno de ellos recoge un documento que se filtró en prensa en el año 2000 y que salió en varios medios de comunicación. El programa 2000 es un proyecto, como decían ellos mismos, que impulsa Jordi Pujol con un think tank que reúne con la intención de catalanizar Cataluña. Es decir, en el año 80, cuando hacía muy poquito que había llegado al poder Jordi Pujol, sustituyendo a Tarradellas, encuentra que la Cataluña real, los catalanes de que se encuentra por la calle, los catalanes de a pie, no son suficientemente catalanes y tiene que catalanizarlos. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de una serie de herramientas de ingeniería social que explica en este programa, en este proyecto, y que también, como no podía ser de otra manera, habla de historia y de cómo utilizar la historia para catalanizar a los catalanes en el año 80, donde apenas un 3-4% de los catalanes se sentían independentistas, hasta llegar al prácticamente 50% que se llegó en los años 17 y 18. Por ejemplo, y a diferencia de lo que se ha hecho en el resto de España, en este programa 2000 se plantea la creación de un museo de historia de Cataluña. No existe un museo de historia en Madrid, de historia de España, pero sí que existe un museo de historia de Cataluña.
Y es un museo que no tiene piezas no tiene piezas históricas, es un museo vacío en cuanto a piezas de valor, pero que está diseñado, y se gastaron ingentes cantidades de dinero y está muy bien organizado, está diseñado para comunicar, para lanzar mensajes, para meter en vena a la gente, a los chavales sobre todo, que todos los estudiantes catalanes tienen que pasar como mínimo una vez durante su escolarización, pues que Cataluña es una nación que tiene más de 1000 años de historia, cosa que no es cierta, pero allí se dice, como por ejemplo que el principio de la decadencia catalana vino con la llegada de la primera dinastía castellana, los Trastámara, en 1412, con Caspe, es decir, en el momento que llega Castilla, que llegan los españoles, empieza a irnos mal, hasta entonces nos había ido muy bien, que por ejemplo habla de la guerra de sucesión como una guerra de invasión, como una guerra casi de Cataluña contra España, que por ejemplo la guerra de independencia, que fue tan dura en Cataluña y tan intensa, prácticamente solamente le dedica un panel en todo el museo, que es un museo de 4 plantas, y solo dedica un pequeño panel, un pequeño rincón, porque no interesa hablar de la guerra de independencia, todo con el objetivo de que el chaval que salga de allí tenga el convencimiento de que es catalán, de que esto de ser catalán no es lo mismo que ser español, que además el español es el problema y es el enemigo, y que encima Cataluña no solamente Cataluña, sino que te van insistiendo durante todo el recorrido del museo que Cataluña son los países catalanes, ¿no? Sería Perpiñán, o que sería la Cataluña Norte o el Rosellón, la Cataluña, la actual comunidad catalana, Andorra, Franja Aragonesa, que es la parte de Huesca que linda con la provincia de Lérida, Islas Baleares, Valencia y una pequeña comarca en Murcia. Sería incluso una pequeña ciudad en Córcega que se llama Baleares. Este sería el territorio natural de Cataluña que se va repitiendo. Como ejemplo, nada más entrar en el museo, como explico en uno de los capítulos, lo primero que te dicen, el primer mensaje que te encuentras en el Museo de Historia de Cataluña es que el hombre, el ser humano más antiguo de Europa, lo encontraron en Cataluña hace 500.000 años. Y este hombre no es una de estas chorradas que se inventan nueva historia, sino que realmente es un yacimiento serio que se encontró y no hay ninguna duda de que estos restos pertenecen a un homínido de hace 500.000 años. Y el yacimiento está en Tautedel, allí le llaman Tauteún, y eso está en Francia, no está en Cataluña, no está la comunidad catalana, ni siquiera está en España, está en Francia, pero en los territorios que consideran de la Cataluña Norte. Es decir, nada más empezar en algo tan inocuo como podía ser la prehistoria, ya te están marcando terreno de lo que es Cataluña y lo que no lo es. O sea, aunque se llame Museo de Historia de Cataluña, no es un museo de historia de la Corona de Aragón, porque de Zaragoza no hablan, pero sí es un museo de aquellos territorios de habla catalana, de lo que ellos pretenden que sea en un futuro para ellos lo más próximo posible, el nuevo Estado en Europa que se llamará, como dice el programa 2000 de Jordi Pujol, els Països Catalans. Ellos van a la búsqueda de los Països Catalans. En los últimos días también hemos visto hasta qué punto la historia es importante para ellos y hasta qué punto la historia es fundamental para la consecución de su programa político. Porque para ellos es ley. En el momento que en el acuerdo firmado por Pedro Sánchez o por el PSOE y Junts incluyen la cita de que el agravio contra Cataluña se remonta a 1714, victimizando el tema de 1714, cuando en absoluto fue una guerra de independencia, pero para ellos lo venden y así lo firma el Partido Socialista, el partido de gobierno, que así lo fue, ellos ya tienen en un documento firmado por el partido de gobierno de España que hay una ocupación de facto y por la fuerza militar de los países catalanes desde hace 300 años. Y es algo que, llegado el momento, ellos van a poner encima de la mesa, no solamente para reivindicar la reincorporación a Cataluña del resto de países catalanes, sino que evidentemente ha habido un dolo, ha habido un daño, ha habido una indemnización que se tendrá que pagar por parte de lo que quede de España, o al menos eso piensan, por estos 300 años de ocupación. Todo lo que hacen ellos y toda la importancia que le dan ellos a la historia, lo hacen siempre con un objetivo, con el que he repetido 1000 veces en esta charla, ¿no? Con este objetivo de crear un nuevo país dentro de Europa que se llamará Países Catalanes, con los territorios conformados por los territorios que os he comentado, y con un país, digamos, o con una limítrofe, con dos países enemigos, que serán España y Francia, como en una primera fase de este proceso de creación del nuevo Estado,
como países ocupantes de parte del territorio natural para ellos, que sería esta Gran Cataluña, ¿vale? Este libro, como comentaba, explica también las herramientas que se utilizan para convencer a los catalanes de a pie de que son diferentes. Una hemos dicho que sería el museo, también está TV3, están los medios de comunicación, donde también se habla de historia. Si no recuerdo mal, tanto en la radio catalana como en televisión, es donde empezó Oriol Junqueras a hacerse famoso haciendo charlas sobre historia. Muchos programas se han hecho de historia en la televisión catalana, programas infantiles de historia de Cataluña también en la televisión catalana, ya desde el primer momento, y estaba previsto, está incluido en este documento, la televisión tenía que ser un canal de comunicación de historia para ir enseñando historia, y una historia muy determinada, a los catalanes para que se fueran acostumbrando a que no eran esos españoles que creían ser, sino que eran otra cosa, como estábamos diciendo antes. El tema de la escuela, lo mismo, el tema de los contenidos de los libros de texto. Nos encontramos no hace demasiado con un incidente entre la comunidad aragonesa con Cataluña por unos libros de texto que se estaban repartiendo en la zona de la franja que es la que reivindica Cataluña, donde se hablaba de la corona catalano-aragonesa, ¿no? Entonces, el Departamento de Cultura o la Consejería de Cultura del gobierno aragonés puso el grito en el cielo y mandó retirar esos libros. Hubo una reacción por parte de varias instituciones catalanas en contra por intrusismo de los aragoneses, que cómo podía ser que retiraran de los libros un concepto que está comúnmente aceptado por la comunidad científica catalana, cuando en verdad lo de corona catalana-aragonesa es un invento de 1871 por Bofarull, que lo crea en plena Renaixença, porque para el catalanismo que empezaba a crecer y empezaba a formarse, era insostenible que en el momento álgido de Cataluña, que se suponía que era la Edad Media, que era el momento en que habíamos sido independientes y maravillosos y una superpotencia, pues Cataluña o su estado no se llamara Cataluña, era la Corona de Aragón, y ellos se denominaban Corona de Aragón. Y los archivos que se conservan en Barcelona son los archivos de la Corona de Aragón. Pero como no encajaba, necesitaron poner la palabra Cataluña en el nombre de ese estado y se le inventaron directamente en 1871. Pues eso es otro pequeño detalle, otra pequeña cunita, que es la que ayuda a crear esta idea de, tanto por un lado, de países catalanes, como por otro lado, de una historia diferenciada del resto de España. Y también de una historia superior, ¿no? Hay muchos ejemplos también en el libro de esta visión de la historia catalana excesivamente optimista y hasta supremacista. Antes comentaba de la creencia, incluso lo ponía también en el Museo de Historia de Cataluña, de que la nación catalana tiene 1000 años. Una nación que podríamos llamar la leyenda de la nación sin nombre, porque hace 1000 años no existía la palabra, el vocablo Cataluña. Apareció 300 años más tarde. Lo que pasó hace 1000 años no tiene nada que ver con el nacimiento de una nación. Fue un asunto entre nobles y vasallaje que nada tuvo que ver y que no afectó a lo que hoy en día es Cataluña, sino solamente a un pequeño condado que además está enfrentado con el resto. Pero eso se utilizó en el año 88, 1988, por Jordi Pujol para destinar muchísimo dinero y hacer una gran campaña en Cataluña llamada El Milenar, ¿no? Para hacer creer a los catalanes que tenían más de 1000 años, en previsión también al quinto centenario que estaba a punto de organizarse para el año 92 y que empezaban a organizarse ya los fastos para el quinto centenario del año 92. Él quiso contraatacar diciendo, bueno, vosotros 500 años, pero nosotros llevamos 1000, ¿no? Completamente sacado de contexto, completamente falso, pero eso es algo que también ha calado. En buena parte de la sociedad catalana están convencidos de que la nación existe hace 1000 años. También hay otro tema que se habla del libro, de los muchos, explico un montón de anécdotas y de este tipo de tergiversaciones y de gente como Pau Casals, que era un señor, cuando hizo estas declaraciones en el 71 era nonagenario, era un señor muy mayor, muy viajado, culto, educado, buena gente, y le llamaron a dar una pequeña charla y a tocar en la ONU, y allí soltó un discurso muy famoso, que además todo el mundo compró como lo que decía este hombre, y era un señor serio, pues aquello sería verdad, donde empieza a decir que el origen de la ONU fue en Cataluña,
que fue que el primer parlamento del mundo fue en Cataluña, que, bueno, empezó a dar y a decir una serie de afirmaciones que era la nación más antigua del mundo, ¿no? Que no dio ni una en el clavo. O sea, era todo absolutamente invenciones. Lo de la ONU lo vino a sacar, que es otro de los grandes mitos de la historiografía catalana, intentar buscar el origen de la ONU en los pactos de paz y tregua del abad Oliva, en pleno contexto de la revolución feudal, cuando los señores feudales de toda Europa se estaban matando entre ellos, y se llegó a un acuerdo de mínimos entre parte de los nobles, ¿no? Que no todos, del norte de Cataluña actual y el sur de Francia actual, según el cual se prohibía bajo pena de excomunión saquear una iglesia, se prohibía matar a quien sea, a los payeses o a otro noble rival, en sagrado o a 30 metros de zona sagrada de una iglesia, que las llamadas sagreras, o en domingo, ¿no? Y poca cosa más. Y estos acuerdos de mínimos para intentar apaciguar un poco la situación de extrema violencia que se vivía en la Europa de aquel momento y que además era un tipo de acuerdos que se extendieron por toda Europa, pues hicieron creer a la gente, a los chavales ya en época republicana, por ejemplo, cuando iban a la escuela, de que aquello era el inicio de la Sociedad de Naciones o el inicio de lo que hoy en día sería la ONU. En el tema del Parlamento estamos igual, siempre esa necesidad de ser los primeros en todo. El primer Parlamento es nuestro cuando no es así. El primer Parlamento medieval, que tampoco no tiene nada que ver con un Parlamento actual, es un Parlamento, es el de León. Eh, y así hay un montón de suma y sigue, donde se busca siempre esta idea de que Cataluña es democrática porque lo lleva en la sangre y lo es desde hace muchísimos siglos. Y este es el hecho diferencial catalán, se basa en que nosotros somos demócratas y el resto de España no. Cuando intentan vender la moto cada vez que se proclama un nuevo presidente de la Generalitat, ahora vamos ya por 132, para decir, mira, es que nosotros tenemos los 132 presidentes, lo tenemos desde el siglo XIV, tenemos presidentes de la Generalitat, y mira aquí, incluso más, en un artículo, pues se lo echó en cara a Barack Obama, ¿no? Como diciéndole, tú que eres no sé si era el 40 y pico, que me has de explicar a mí que soy el 120 y pico, ¿no? Que nosotros tenemos una larga tradición cuando la Generalitat en época medieval no tiene nada que ver con la actual. Pues, de hecho, es de los Ríos en el año 31 quien se le ocurre recuperar el nombre de una institución medieval para llamar al nuevo gobierno autonómico catalán que se crea en la Segunda República, ¿no? Pero siempre es esta idea de intentar jugar con las palabras. Por ejemplo, también otro ejemplo que hablo en el libro es que los antiguos fueros catalanes se llamaban constituciones. Y esto lo usan hasta la saciedad, porque a alguien que no sabe habla de que se abolieron las constituciones catalanas en 1714 y dicen, madre mía, pero estos señores, y que además tenían diputados, que se llamaban así, los representantes en la diputación del general, pues estos señores ya vivían en democracia, ya tenían constitución, cuando en realidad eran fueros, cuando los cargos eran oligarquías, eran nobleza, era clero, cuando la elección de los cargos públicos se hacía mediante insaculación, es decir, sacar una mano inocente, una bolita de una bolsa, y siempre evidentemente estaba limitada a solamente un 5% de la población que tenía capacidad para ser cargo público, lo que era la oligarquía de aquel momento, ¿no? Era el típico fuero medieval o feudal como el que estaba vigente en el resto de Europa, ¿no? Pero siempre esta obsesión por ser mejores, por ser diferentes, y sobre todo que nos lo han quitado. Y nos lo ha quitado España. Yo finalmente no quiero alargarme más porque lo que me gustaría es oír preguntas y contestarlas. Yo, por desgracia, insisto, en el libro explico hacia dónde vamos, no solamente hasta dónde han llegado, pero sino también cuál es el objetivo final y qué puede pasar si no empezamos a poner freno a todo esto. Porque insisto que desde los diferentes gobiernos de España, y hablo de muchas décadas, jamás ha tenido en cuenta el papel fundamental de la historia. Jamás. Para acabar, hay un tema en el que cual yo envidio profundamente al independentismo catalán. La historia para ellos es un asunto, como se dice en Cataluña, un asunto de país. El tema de la historia está consensuado por todas las fuerzas políticas del arco independentista catalán, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Hay cosas que no se tocan. Y esto les hace fuertes.
Primero porque son conscientes de que han de vigilar que la historia es para construir su país soñado y no para destruirlo, no para lanzarse porquería entre ellos. Y llegan a este consenso. Y después que también que son, ya tal vez por tradición, la clase política catalana es muy consciente de la importancia del papel de la historia, cosa que desgraciadamente, insisto, y en esto acabo, la política española no ha sabido apreciar y comprender. El momento del día que lo comprenda, sea un asunto de Estado, sea un asunto consensuado, no sea un asunto donde se inmiscuya e intente manipular la realidad histórica como sí se hace en Cataluña. No hace falta. No hace falta. Lo único que se ha de hacer es no ceder a este tipo de falsedades y de hacerlo de forma coordinada y, y organizada entre todas las fuerzas políticas. Cuando llegue ese día, empezará el principio del fin del independentismo catalán. Y ahora, si queréis, pues estoy abierto a contestar a lo que... Muchísimas gracias por condensar tanta información en tan poco tiempo. Y la verdad es que, bueno, al margen de las personas que lo estén viendo ahora mismo en directo, pues esto se está grabando. Nuestro compañero Alberto pues, la editará y a lo largo de la semana se colgará y lo verá muchísima gente porque al fin y al cabo es algo muy interesante que tenemos que conocer en el resto de España, ¿no? Y sobre todo eso, a ver si creamos esa conciencia de que en España la historia también sea asunto de Estado, ¿no? Que Bueno, también envidio yo. El que no se, el que se valore tampoco lo nuestro. Bueno, pues voy a dar paso a nuestro desde Murcia, a nuestro compañero Matías Novera. Cuando quieras, compañero. Hola, buenas noches. Lo primero, felicitar al ponente porque, bueno, ha hecho algo así como la leche condensada. Una historia magníficamente contada en muy poco tiempo, muy concentrada. muy Enhorabuena. amable. Yo lo que quería decirte es que soy un murciano, orgulloso de serlo, pero un enamorado de Cataluña porque trabajé en su momento mucho en Cataluña con empresas catalanas, conocí a muy buenos catalanes y me fue muy bien allí, las cosas como sean. Y tengo un gran recuerdo de aquello y ahora pues la verdad que ya desde la distancia digamos que contemplo con desagrado lo que está pasando, ¿no? Solamente quería, antes de la pregunta, la pequeña anécdota que me pasó hace unas semanas hablando de un tema bueno, de este tema concretamente, con amigos, y les dije, digo, mira, yo es que creo que a la mejor prueba de que los catalanes son tan españoles como el resto, es que son como pueblo, un pueblo magnífico, capaz de las más grandes gestas, pero en general siempre muy mal dirigido, es decir, españoles de pura cepa. Sí, sí. Y no sé qué opinas sobre eso. Bueno, de hecho, en Cataluña le ha ido bien cuando la han dirigido desde fuera. Y me voy a explicar. Cuando ha tenido orden. En, Cataluña estaba en franca decadencia en 1714. Llevaba ya siglos de decadencia continua y de bandolerismo, de falta de seguridad, de enfrentamientos entre las diferentes oligarquías catalanas, no se ponían de acuerdo, de una falta de seguridad jurídica, de retraso. La Cataluña del siglo XVI-XVII se habla solamente que leer el Quijote para ver que era una Cataluña de bandoleros, ¿no? De Rocabruna y de toda esta gente y una tierra peligrosa y pobre. Una tierra peligrosa y pobre. La ilustración, lo que hacen los Borbones al llegar, el hecho de poner orden y de poner un paquete legislativo nuevo, la nueva planta, facilitó que la burguesía catalana pudiera empezar a trabajar y dedicarse a trabajar. Y no fue mal. El crecimiento catalán, el boom, la Cataluña que hoy conocemos, la Cataluña industrial, la Cataluña con empuje comercial, nace con los Borbones. Nace a lo largo del siglo XVIII. Durante el siglo XVIII la población en Cataluña como poco se duplica. Y el crecimiento económico catalán es indiscutible, sobre todo en la zona de Barcelona. Es indiscutible y daría pie a la industrialización del siglo XIX. Quiero decir que siempre cuando ha tenido la oportunidad de vivir con cierta seguridad jurídica y con un gobierno estable, a Cataluña le ha ido bien. Cuando se ha intentado, ha habido una pseudo
No independencia ni mucho menos, pero sí autonomía, como existía en la época foral, digamos, durante los Austrias, realmente era una Cataluña de bandosidades, de bandos, de enfrentamiento, de problemas, de luchas, de poco crecimiento, etcétera, etcétera. Y yo creo, en grandes trazos, ¿no? Que hasta cierto punto es así, tienen este puntito de españolidad. Y bueno, y es que parece raro y parece curioso, pero el catalán del siglo XIX, hasta prácticamente la Primera Guerra de Cuba, eh, no tenía ninguna duda de que era español. Y además en la exaltación nacional española cuando surge, sobre todo con el levantamiento en Madrid, el estallido social que se produce en Cataluña es tremendo. Cuando se enteran de las noticias del 2 de mayo. El primer ejército francés que cae derrotado en campo abierto cae en el Bruc. Y no por un señor, que esto es otro mito, no con un niño con un tambor, cayó a tortas. O sea, fueron los gente de los pueblos, tocaron a Somatén, que era el tipo de milicia local, que consistía en tocar las campanas. Los franceses que estaban por el camino de Bruck, que era un camino muy angosto, se pensaban que los pueblos estaban de fiesta y lo que estaban llamándose a las armas. Y sin proponérselo acabaron rodeando una columna francesa de 3.800 soldados. Los acribillaron vivos y tuvieron que irse a la carrera hasta Barcelona. O sea, fue tremendo y fue algo inesperado. Y 6 días después volvieron otra vez los franceses y volvieron a caer derrotados, porque la gente estaba muy motivada. Yo he visto y he tenido las manos, por uno de los libros que escribí sobre el asedio de Lérida y la guerra de la independencia en Lérida, de el Somatén de Verdú, que es un pueblecito que está cerca de Lérida. eh, Pintaron, la noche antes de la batalla, el cura del pueblo pintó un estandarte con el patrono y el escudo del pueblo con el lema en castellano: por el rey y por la ley. Y por el otro lado, Somatén de Verdú, que lo pintaron así con el pincelito, y se fueron a la batalla. Me parece que eran 40 y pico tipos del pueblo con lo opuesto, a aliarse a tiros con los franceses. O sea, y esto eran los catalanes de hace 200 años. Y esto se transforma porque hay un proyecto de transformación. Y es lo que intento explicar en este libro, y explico cómo lo han hecho y de qué manera lo han ido articulando, que intrínsecamente está escondida la manera de cómo evitarlo. Porque de la misma manera que se ha podido hacer esta ingeniería social con tiempo, paciencia y un plan como tienen ellos, se puede revertir. O sea, hay esperanza, evidentemente, pero hay que ponerse a trabajar. Muchísimas gracias, José Centeno, nuestro compañero desde Costa Rica. Gracias. Ahí se me escucha, sí. ¿Qué tal? Pura Vale, vida. pura vida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. No, la pregunta es porque aquí yo conozco varios barceloneses y catalanes. Sí. Aquí en Costa Rica hay muchos. Y siempre tienen la preocupación, o es lo que más me han expuesto, de que el independentismo catalán llegue a ser similar o peor que el independentismo hispanoamericano. Porque una vez que llega a esa supuesta independencia, lo que hace, digamos, los estamentos supranacionales es ya dictarles una política económica y social muy distinta a la que se practicaba antes de la independencia. Porque en Costa Rica, bueno, Costa Rica no tiene un giro de 180 grados en cuanto a la política de comercio, a la cuestión económica, y nos hicieron básicamente de un call center, digamos. Es la mayor industria que hay aparte del turismo. Entonces, quería ver qué pensabas de ello. Sí, realmente esta es la clave. Aquí hay dos maneras de hacer las cosas. Vamos a suponer, vamos a soñar, que en España y en Hispanoamérica empieza a desarrollarse un sentimiento parecido al que se está desarrollando en Cataluña, o un proceso perfectamente organizado, perfectamente previsto, con un proyecto, con un plan, para no la creación de un nuevo Estado, pero sí a la búsqueda, ¿no?, de alianzas entre antiguos Estados. Los dos pilares habíamos dicho que era la historia, para construir una nación, y la lengua. La lengua catalana es una lengua que como mucho siendo muy optimistas, la hablarán, y después de muchos millones de inversión, pues la hablarán 6-7 millones de personas. La lengua española la hablan 500 millones de personas. Y la lengua, sobre todo, aparte de una herramienta cultural, es una herramienta de comunicación. Es lo que permite que tú y yo podamos estar hablando con el Atlántico entre medio.
La tecnología lo permite y nuestro idioma lo permite también. Y esto es un activo. Después tenemos la historia. En el caso de Cataluña la han tenido que modelar, la han tenido que modificar mucho para que pueda encajar en un proyecto separado de España, porque realmente la historia de Cataluña y la de España ha venido ligada desde incluso antes de la aparición de España. Somos ibéricos, somos vecinos, hemos vivido historias muy parecidas, hemos estado bajo gobiernos incluso musulmanes, bajo gobiernos visigóticos, bajo los romanos, ¿no? Como Hispania. Es inevitable de que llevamos conviviendo prácticamente milenios. O sea, tenemos una historia. Y en el tema de Hispanoamérica, a diferencia de los países catalanes que no han existido jamás como Estado, sí que ha existido durante muchos años un Estado común entre todos, que era la monarquía hispánica. Es decir, hay una tradición, aunque se perdió hace 200 años, que se truncó hace 200 años y que realmente no ha ido bien. Ni a Hispanoamérica le fue bien, ni a España le fue bien la ruptura, porque en el momento que tú creas fronteras, pierdes oportunidades de negocio, se rompen relaciones comerciales. Antes de la separación y la emancipación de los países hispanoamericanos, la moneda más potente en el mundo, la divisa multinacional que se llevaba el 50 y pico por ciento de todo el movimiento de monedas del mundo era el Real de A8, y el Real de A8 se producía sobre todo en Zacatecas y en Potosí. Prácticamente los dos extremos, digamos, del mundo hispanoamericano. Es decir, que juntos podemos hacer grandes cosas, juntos se pueden, en su momento, pues, éramos una superpotencia. En el momento que aquello se rompe, se rompe no solamente los lazos España-Hispanoamérica, sino que dentro de Hispanoamérica también se rompen todos los lazos interiores y todo, pues, zonas que eran muy ricas gracias a su posición geográfica, como podía ser Quito, pues entraron en decadencia y tardaron más de 100 años en recuperar el Producto Interior Bruto que perdieron antes de la independencia, porque ya no tenían lógica de ser. En el momento que tú rompes las redes comerciales interamericanas durante la monarquía hispánica y fragmentas un montón de países, pues ya deja de tener importancia justo el que estaba en el eje, justo el que estaba en el medio, como era Quito, que tiene un casco histórico impresionante, ¿no? Creo que es la primera ciudad declarada Patrimonio de la UNESCO, que es fruto de aquel pasado que se perdió, ¿no? Entonces yo creo que, aprendiendo de lo que hacen en Cataluña, que evidentemente yo creo que acabaríamos mal, porque las rupturas siempre acaban mal, es como un divorcio donde además se hace de mala manera, donde acabas peleado y las dos partes acaban perdiendo. Yo creo que tendríamos que aprender en lo positivo a utilizar tanto la historia como la lengua, a aproximarnos a pueblos parecidos a los nuestros. Aquí la historia y la lengua y la cultura la puedes utilizar para buscar la bronca, para pelearte, para buscar la diferencia o para todo lo contrario. Y yo creo que esta lectura de lo que pasa en Cataluña, si le damos la vuelta, nos puede ayudar para sobreponernos a lo que pasa en Cataluña y mirar un poquito más allá. ¿Y por qué me tengo que separar yo, que soy catalán, de los aragoneses cuando mi señora es aragonesa? Y tengo familia en Aragón y todos mis abuelos eran andaluces. Cuando estoy hablando contigo que eres costarricense, ostras, y tengo la oportunidad de hablar y entenderme, cosa que hago que cuando voy a Francia, que la tengo a 1 hora, mi francés es tan malo que la mitad de las cosas no me entero. Y son vecinos, ¿no? ¿Por qué no aprovechamos esto? Y yo creo que esta tal vez sería la gran lección que podemos aprender de lo que está sucediendo en Cataluña, cómo se hacen este tipo de cosas, que es lo que explico aquí en el libro, de cómo sacarle provecho a todo. No sé si te he contestado o me he ido por los cerros de Úbeda, que también luego te explicaré de dónde viene la historia, ¿no? Pero en principio yo creo que seguro nos iba a ir mal, seguro que, y estas cosas además no solamente iba a ir mal, sino que acaban mal. Los procesos independentistas rompen familias, rompen países y normalmente son violentos. Y solo se perdería y no se ganaría. Pues muchas gracias. No sé si he respondido. Me pasa similar aquí. Aquí hay muchas familias que tienen parientes en Nicaragua, otros en Panamá y así. Y entonces, Es una pena. cuando pasa eso, sí, cuando pasan las fronteras, quedan familias divididas de los dos lados, ¿no? Claro, aquí yo tengo la ventaja. ¿Cómo nos hemos podido poner de acuerdo los europeos con lo diferentes que somos y la de tortas que nos hemos dado desde hace milenios?
Y ahora, lo que te comentaba de Francia, no me entero mucho, pero yo voy a menudo, porque lo tengo muy cerquita. Y, y si me apetece, cruzo la frontera y nadie me pregunta, ni no hay fronteras, ni hay guardias, ni hay barreras, ni nada. Yo entro allí, me voy a desayunar, me vuelvo y ya está. Y eso en realidad es un lujo. Imagínate que lo pudierais hacer allá en Centroamérica, ¿no? Que tuvierais esta libertad de poderos mover sin tener que hacer papeles o hacer colas o puñetas que siempre lo que hacen es poner problemas, ¿no? Ni tener que cambiar moneda, ni historias. Es que es algo que yo he vivido antes cuando teníamos frontera con Francia y ahora ya no entiendo otra manera de vivir que no sea entrar allí cuando me dé la gana, ¿no? Y eso la verdad es que vale la pena vivirlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. El turno de Marta Eva desde León. Cuando quieras, compañera. Felicitaba a Carlos Ujeda por su claridad. Quizás será oírle dado lo que se está viviendo. Y felicitaciones a Eros de Cavite por la capacidad de reacción y los buenos reflejos que ha habido haciendo esta convocatoria hoy. Mi pregunta es, quería saber si sería posible aprovechar esto como una ventana abierta a por fin remover cosas que estaban quietas, que se veían y que no se reaccionaba hacia ellos. Es decir, ¿es posible hacer de la necesidad virtud? ¿Se puede aprovechar esta ocasión y visibilizar todas estas cosas que se han venido aceptando como que aquello era un mundo élfico basado en la nada? ¿Puede ser que a partir de ahora haya pues algo parecido a esto, comunicaciones, publicaciones, reacciones, perder el miedo a abrir la boca y decir, no es verdad lo que me estás diciendo? ¿Es posible que aprovechemos la ocasión? Nada más, era esto. Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, la lucha, dirá antiguo. En mi caso, hay muchos libros que hablan de este tema. No son exactamente iguales, pero sí muy parecidos. Y se viene trabajando en esta línea y nuestra asociación existe desde el año 17. Pero yo recuerdo que ya empecé a tener problemas por el tema de la historia en Cataluña desde el año 2007, ¿no? Que ya tuvo un pequeño incidente al poner en duda un mito local y demostrar que era falso, un mito independentista, y a partir de ahí, bueno, empezó, no el calvario, pero sí digamos que empezó a estar señalado, ¿no? Pero sí que es una oportunidad, siempre son oportunidades, sobre todo el perder el miedo al tabú. Estos temas en Cataluña sobre todo se consideran tabú, hay cosas que no se tocan. Y una cosa es la historia, y no se tocan porque saben que si se tocan es un peligro. Por eso es tan importante tocarla, ¿no? Y por eso es tan importante que se entere toda España. No puede ser que el himno nacional de Cataluña, que se aprueba en el Parlamento de Cataluña en el año 93, diga explícitamente que hemos de expulsar a esa gente tan ufana y tan soberbia, refiriéndose a los castellanos, y que les demos un buen golpe de hoz. Esto es la letra. Y no es una letra que viene de una canción de antiguo. Esto es una letra que se crea en 1899 en su configuración moderna, aprovechando una cancioncilla, porque el himno de Cataluña, en realidad, la musiquita, es de una canción erótica de siega de Edad Media y principios de Edad Moderna. La letra no tiene nada que ver. O sea, explico un poquito también en el libro uno de los capítulos, y es una invención diseñada por lo que estaba comentando antes, para generar odio, ¿no? O sea, cuando veáis al presidente de la Generalitat ponerse la mano en el pecho y cantar, fijaros en lo que dice, o si ahora que tenemos traducción simultánea lo traducen, pero la letra del Sega 2 es eso. Y yo no lo veo normal. Y se ha aceptado como algo natural, ¿no? Y como esas hay muchas más, ¿no? Por eso hay que empezar a levantar la voz y decir, bueno, oye, hasta aquí hemos llegado. Primero, esto no es verdad. Y segundo, ¿qué me estás contando con esto? Esto es intolerable. Y bueno, tal vez estas situaciones, cuando se toca a fondo y la gente realmente se da cuenta de lo serio que es el problema, es cuando empieza a reaccionar. Y yo considero que estamos a tiempo, si no, no estaría aquí. Llevo en la lucha muchos, muchos años y pienso continuar, no pienso desfallecer, por mucho que Pedro Sánchez quiera ser presidente o represidente de la República, que ya no sé a qué aspira, ¿no? Pero me da exactamente igual, hay que continuar en la pelea. Gracias por la intervención. Cesario Bravo, desde Castellón, cuando quieras, compañero. ¿Qué hay? Buenas noches a todos. Buenas noches, Óscar. ¿Qué tal, Cesario? ¿Cómo estás? Pues mira, por aquí, Muy bien. mirándote la cara.
Bueno, yo también, que también te veo ahora, te tengo controlado. Bueno, mira, como sabes, y como saben algunos más de los que están aquí ahora mismo, yo soy exiliado de Cataluña y me exilié en el año 93. Tuve la suerte de poder exiliarme de una manera mínimamente digna. Desde aquel momento hasta ahora, las cosas han empeorado de una forma espectacular. Pero es que ya venían muy mal de años anteriores y por eso yo opté finalmente por marcharme porque me negaba a que mis hijos estuviesen abducidos por todo el régimen opresor que en ese momento se estaba viviendo en Cataluña. Yo he vivido muy feliz, he tenido, mis amigos pues son de Barcelona principalmente, y yo estaba muy a gusto, muy a gusto. Y no existía este ambiente que hay ahora, que cuando yo me vine ya se empezaba a vislumbrar. O sea, con lo cual vamos en un increscendo. Pero ese crescendo yo lo veo mucho más antiguo, lo veo ya presente, por ejemplo, en el 98, cuando el PSOE, en aquellos momentos, en las elecciones de abril, pues pedía la independencia para Cuba. Y me dirás, estamos hablando de Cataluña, pero es que la cuestión es muy similar. Cuba y Cataluña se parecen como dos gotitas de agua toda la trayectoria. Y entonces ese crecimiento del separatismo que se materializó en el siglo XIX, yo lo veo, no sé si estarás de acuerdo con ello, todos esos crecimientos de los separatismos están relacionados con la disgregación iniciada en 1808 y que se desarrolló, pues por supuesto, a todo lo largo del siglo XIX. Y creo que eso es una cuestión que debemos profundizar, debemos machacar y debemos hacernos hasta pesar. No sé si... Y esa es la pregunta. O sea, Sí, ¿te parece a ti que es así? lo hablo también en el libro. Yo soy de la creencia de que el problema que ha tenido España es que la nación española moderna, aquella que dice es el pueblo el soberano, nace con la Constitución de Cádiz de 1812 y nace muerta, porque esa nación española se rompe al nacer. O sea, es un... eh, y que esta ruptura, porque la España que clamaba la Constitución de Cádiz eran los españoles de ambos hemisferios. Entendía como españoles tanto los de aquí como los de allá. Y eso se rompe. Y cuando una nación de tipo burgués, nada más nacer, se parte, después esa España peninsular, y también creo que ha pasado en parte también con la España americana, no ha sabido encontrarse a sí mismo. Y que el nacimiento de estos procesos independentistas, en el caso catalán, empezó tarde, de hecho, en el momento de la pérdida de Cuba es cuando está ya un grupo potente, pero sí que se va empezando a cultivar con la Renaixença, la búsqueda de este hecho diferencial, de lo cultural, el agravio que ya se presenta Alfonso XII, ya empiezan poquito a poquito, ¿no?, a sentirse diferentes, no incómodos, pero diferentes, y de esos catalanes que en 1808 fueron pues como los más españoles que nadie a la hora de pegarse con los franceses, pues poco a poco a lo largo de este siglo XIX pues fue perdiendo. Yo creo que se permite la creación de estos sentimientos nacionalistas periféricos, como el vasco también, en parte porque no se desarrolla un sentimiento nacional español, porque está vacío sin América. O sea que hasta cierto punto puedo entender lo que comentas, yo al menos lo planteo de esta manera, de que es una nación que está incompleta y no acaba de asumir por lo que realmente esa nación de una lengua, como dicen los catalanes, ¿no? Es la lengua la que une la nación. Pues si es la lengua la que une la nación, tenemos más gente hablando en el otro lado que en España, hablando español, ¿no? Y yo creo que hay un poco de esto. Muchas gracias. Carlos Alonso, de Zaragoza, si no me equivoco. Cuando Sí. Hola, buenas noches. Óscar, buenas noches. Desde Zaragoza, ya veo que tienes familia en Aragón también, ¿no? Alguna, mi señora de Jaca, ahí lo dejo. Bueno, me parece fenomenal. Oye, yo tengo la impresión de que este Pujol, que fue el que, digamos, empezó la ofensiva moderna
con el catalanismo, pues se basó en lo que tú dices, ¿no? El odio a lo español y también en ser odiado por los españoles. Es decir, creo que la estrategia era vamos a odiar a los españoles y vamos a hacer que caigamos muy mal a los españoles para generar un rechazo que permita un hartazgo mutuo, ¿no? Entonces, después de aprovecharse del bombazo de Barcelona 92, que puso a Barcelona en el mapa turístico mundial al nivel de las mejores, pues decidió emprender esa ofensiva. La pregunta es, eh, bueno, tú eres de allí y lo sabes mejor que yo. Yo tengo hermana en Tarrasa desde hace 40 años y sobrinos, etcétera. Esta gente tiene una red tan enorme de lavacocos dispuesta por toda la región, por toda Cataluña, que abarca desde, por supuesto, escuelas, universidades, pero clubs deportivos, asilos de ancianos. Exacto. Es que es una cosa tan tremenda, aparte de la televisión, de Racuno, etcétera, es tan tremenda que a mí me parece imposible desmontar todo eso si no es aplicando un 155, pero a lo mejor durante 30 años. Es que no le veo otra. Yo, ojalá haya otra solución, pero es que no se la veo. Yo te lo voy a plantear al revés. Esto es lo que tienen ahora. Pero durante el franquismo, en teoría tenían bien poco. Pero Òmnium Cultural, que junto a la ANC fueron los promotores desde la sociedad civil del independentismo y del golpe de Estado del año 17, nació en los años 60. Òmnium Cultural nace durante el régimen de Franco. ¿Y cómo funcionaba? Pues creando estas redes. Por ejemplo, como no se podía aprender catalán como lengua vehicular en las escuelas, ellos enseñaban catalán a través de las asociaciones sardanistas, a través de las asociaciones culturales de todo tipo. Ellos crearon una red financiada por parte de la burguesía, por ejemplo, que también hablo de ellos en el libro, ¿no? Pues los Carulla, por ejemplo, eran uno de los grandes financiadores de estos grupos culturales, que en el fondo lo que estaban haciendo es proselitismo por los pueblos de Cataluña y explicando esta versión de la historia, potenciando la lengua y empezando a poner la semilla de lo que acabaría viniendo después. Es decir, que yo creo que tendríamos que empezar a hacer, aparte, porque un 155, y yo que he vivido 155 de Mariano Rajoy, es menos que nada. Nada, eso no no van a hacer nada. Tú necesitas un plan. Y necesitas crear asociaciones culturales como ellos y empezar a ir por los pueblos. Yo en el año 13 empecé a coger mi maletita hice un PowerPoint sobre mitos del nacionalismo y me iba donde me querían escuchar por los pueblecitos a soltar el rollo. Y pueblecitos de Lérida, que en teoría territorio comanche, porque al final la gente es buena gente. Claro, claro. Que le estás metiendo en vena durante décadas y décadas y por todos los flancos una serie de ideas fuerza que te hacen odiar a tu vecino y al final acabas odiando. Y yo creo que la manera es empezar a hacer lo mismo que ellos. Cuando nuestros gobiernos se pongan las pilas, pues ya haremos más cosas. Pero al menos, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues aquellos que formamos parte de asociaciones culturales, pues hacer lo mismo y tener un plan. Yo creo que es la única manera. Y que para darte un poquito de esperanza, con todo lo que se han llegado a gastar, con todo el esfuerzo, con todo el plan, con lo bien que trabajan porque lo hacen bien, son buenos en lo suyo, buenos en comunicación, saben cómo vender el producto. O sea, si hubieran dicho que se tenía que comprar coches eléctricos en vez de la independencia, media Cataluña tendría coches eléctricos. O sea, son realmente buenos en hacerlo y aún así no tienen ni la mitad de la población catalana convencida de la independencia. Eso es verdad. Y eso es una ventana de esperanza, porque la cultura española es tan fuerte, tan cercana, tan potente, que no ha habido manera de controlarla. Ahora yo no tengo hijos, pero tengo sobrina. Y conozco también a muchos críos, ¿no? de amigos y tal. Y en verdad, lo que ha pasado ahora es que en el día a día se usa muchísimo más el castellano que no el catalán. El catalán no deja de ser ahora la lengua antipática que hablan los profes, ¿no? Y sin embargo el castellano es lo que tiene, es toda la oferta musical, la oferta cultural, y es muy difícil de contrarrestar. O sea que yo creo que aún hay esperanza, pero es evidente que hay que empezar a ponerse las pilas, ¿no? Hay que empezar a hacer algo. Este libro está diseñado, está creado
por un antiguo niño convencido por los independentistas, pues para que otros no caigan en la misma trampa, para enseñar cómo funciona. Y es un pequeño granito de arena. Yo creo que se pueden hacer cosas. Yo creo que se puede. Si yo salí, con lo cabezón que soy, los demás también pueden. ¿Sabes lo que pasa? Que al final hay mucha gente como Cesario que acaba exiliada, como pasó en el País Vasco, y entonces resulta que la gente de bien, la gente que produce además y que tiene miedo de lo que le vienen encima, acaba alargándose y eso acaba haciendo dominar políticamente las zonas a gentuza esta. Sí, bueno, es lo que pasó sobre todo en el País Vasco. El País Vasco fue en Cataluña también, mi cuñado era fiscal el Mataró. Con el tema de profesores. Con el tema fiscal de el Mataró. Fiscal el Mataró. Se pidió traslado porque no podía escolarizar a su hijo en castellano. Y una persona que es de Zaragoza no tiene ganas de escolarizar a sus hijos en catalán. Y mandando Jordi Pujol, vino una circular a todos los profesores que tenían que aprender catalán y muchísimos se fueron. Y con eso aprovecharon para meterse dentro de las escuelas. O sea, sí, conozco perfectamente cómo lo han hecho. Y no dan puntadas sin hilo, ¿eh? Insisto, que tienen muy claro lo que quieren. Muchas gracias. Gracias por las intervenciones. Para terminar, una pregunta directa, Óscar. Tenemos aliados, porque ya en España el gobierno no es aliado, es parte del problema. Entonces, ¿qué aliados podríamos tener en la Unión Europea? Italia, Francia, porque al fin y al cabo esto puede tener un efecto dominó y ellos lo saben. O sea, lo que consigan unos determinados grupos regionales pueden, ya abren el paso para que otros bueno, en Francia tendrían un problema enorme también, o en otros países. O sea, ¿qué aliados podríamos tener nosotros el aliado lógico sería Francia, porque las reivindicaciones territoriales catalanas afectan a Francia y las reivindicaciones territoriales vascas también. O sea, el Gran Euskadi y los países catalanes se meten dentro de Francia. Entonces, lo que pasa es que también ellos consideran que su territorio lo tienen bastante controlado, pero bastante controlado porque el modelo nacional francés y republicano es de una sola lengua y allí no se habla ni catalán, ni vasco, ni gascón, ni nada en el colegio, se habla francés y punto pelota. Y son la primera democracia de Europa, ¿no? O sea, pero ellos tienen este modelo desde hace prácticamente 2 siglos y no tienen demasiado excesivo miedo de lo que pueda pasar en su zona de influencia, ¿no? Pero sobre todo lo que creo que esperan es que nosotros nos pongamos las pilas. Yo creo que los primeros que tenemos que demostrar que nos empezamos a organizar y que empezamos a tener como ellos un proyecto de que no estamos dispuestos a que este país se parta en 1000 pedazos, somos nosotros. Eso es una parte triste de todo lo que estoy viendo estos últimos días. Estoy viendo en algunos compatriotas de fuera de Cataluña cierto desapego. Yo no acabo de entender cuando dicen, oye, mira, que se vayan los catalanes, que ya estamos hartos. No lo acabo de entender porque a mí no me tocan ni un centímetro de Melilla como español. Porque es mi tierra como es el resto de España. Y en el momento que un español es capaz de renunciar, aunque sea 1 milímetro de su tierra, pues es preocupante, porque ya no es tan patriota como debiera serlo. Y lo primero que se ha de hacer es tener claro de que esta es nuestra tierra, la que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros antepasados, que vale la pena defenderlo esto, porque crear es mucho más difícil que destruir es lo fácil, que lo que quieren esta gente. Crear lo que llegaron a crear nuestros antepasados es algo importante que vale la pena conservar, porque supone estabilidad, supone convivencia, supone muchos factores positivos. Y yo creo que, como también en la política yo os entiendo, pues soy bastante escéptico porque lo he vivido, he llegado a estar metido en política y me arrepiento. Yo creo que desde la sociedad civil se pueden hacer grandes cosas, precisamente porque lo he visto hacer por los otros en Cataluña. Yo creo que lo que tendríamos que empezar a dar ejemplo, que ya lo hacemos, como las asociaciones que estamos moviéndonos, como Héroes de Cavite, como en el caso de Historiadores de Cataluña, que tenemos que continuar por esta vía y que tenemos que empezar a colaborar de forma más intensa, de forma más activa, empezar a tener proyectos no solo a corto, sino a medio plazo, a largo plazo, tener las ideas claras también, y ir todos de la mano e intentar dar la vuelta a esto. Y creo que se puede hacer. Si nosotros empujamos de trabajo, la cosa tirará. No sé si soy optimista o pesimista, pero yo lo veo así. Siempre hay que ser optimista, eso es un plus. O sea, pues muchas gracias por esta conferencia, Óscar.
Y bueno, todas las noches aprendemos aquí en el de Cavite con los ponentes y por supuesto que tocaba por el tema de actualidad pues aprender un poco más de la realidad de Cataluña, ¿no? De cómo el nacionalismo engaña no solamente a los habitantes de Cataluña, sino que también intenta llevar esos falsos mitos al resto de España, ¿no? Y bueno, y hay algunos que parece que o por necesidad o por lo que sea, pues se los creen. No es nuestro caso y te recojo el guante y seguro que vamos a colaborar y hacer grandes cosas en Cataluña y en toda la hispanidad. Muchas gracias, Óscar. Muchísimas gracias, Ángel, y a todos los héroes de Cavite.